Eh, bueno, listo. Entonces, como les decía, pues la idea de la solución de este taller, más que, o sea, solucionarlo con lo que dice en el capítulo del libro y pues básicamente copiar lo que dice en el texto acá es enfocarlo a lo que hay en el taller de mecanizado, en el taller de manufactura, en el centro mecanizado de nosotros de la universidad. Y por eso, pues, o sea, si hay preguntas que dice enumere las cosas enumere tales cosas, entonces solamente se van a mostrar pues, las que hay en el laboratorio, porque esa es la idea de este taller. Entonces, pues, la primera pregunta lo que dice es enumere los tipos de operaciones que se pueden hacer en un centro de mecanizado. Entonces, la primera, pues, está ladrado, ¿sí? Y aquí tenemos, ustedes ven mi mouse, yo no me veo mi mouse. Eh, Ahí estoy haciendo círculos Sí, alrededor del ahí lo cuadro. vemos, ahí lo vemos. Listo. Bueno, entonces aquí empezamos con las primeras herramientas, pues obviamente la broca común que todos conocemos, eh, está que es una broca de centro, que ya más adelante les voy a explicar cómo se usa, y está que pues, es una broca que le llama avellanador, eso me dijo Edwin hoy. Entonces, y pues este es el libro, esta es la imagen que está en el libro de Quesada. Entonces, pues de estas que hay acá, obviamente está la broca común, está la broca de centro, que es la que vemos aquí, y el avellanador, o pues le dicen spot drill ahí. Esta no la tenemos en el centro mecanizado. Entonces, por favor, siguiente diapositiva, que yo no puedo cambiarla. Entonces, la broca de centro, ¿qué hace la broca de centro? Pues esto es como un centropunto avanzado, básicamente. Esa fue la conclusión a la que llegué hoy con Edwin. Y es que, por ejemplo, si uno quiere hacer un hueco aquí en esta zona, ¿cómo hace? O sea, si uno va a hacer directamente con la broca, pues la broca o se le va a resbalar para acá o se le va a resbalar para acá, ¿sí? Entonces lo que se necesita es una herramienta que tenga un núcleo mucho más grueso, que dé más estabilidad y permita primero pues marcar ese hueco y esa es la broca de centro. Entonces lo que se hace es que esta broca no pues tiene más estabilidad porque como ven pues el núcleo es más grande y pues uno hace el hueco ahí y ya una vez esté ese centro, ya ahí sí coge uno la broca y la pone y pues ya es mucho más fácil, ¿sí? Por eso es como un centro punto ahí, o sea, como un centro punto, Edwin me decía, como un centro punto gomelo, ¿sí? Entonces, listo, por favor, cambiemos de diapositiva. La segunda operación sería pues avellanado, ¿sí? Los avellanados, pues hay dos tipos de avellanadores, la que les mostré ahorita, la que vimos, y la que tiene insertos, ¿sí? Eh, de pronto más adelante está una foto girada, yo creo. Pues un avellán, pues ya pues esto lo conocemos todos, es este tipo de operaciones. ¿De qué? De cortes. Y pues, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Pues que este tiene un inserto y en dado caso de que ocurra un accidente y se dañe alguna parte, pues se daña el inserto y no todas las herramientas. Y en este caso, pues si se daña esto, pues ya, o sea, pues tocaría limar aquí, pero si el daño es muy grave, pues la herramienta se daña completamente, ¿sí? Además de que pues los insertos son de tungsteno o pues, de materiales mucho más resistentes y permiten mejores acabados también. Por favor, cambiemos de diapositiva. Acá está la foto que les digo del otro lado. Entonces aquí se ve, es un inserto triangular. Y además de avellanes, pues permiten hacer chaflanes. Ese es un chaflán, ¿sí? Eh, en este caso es un chaflán, permite hacer chaflanes a 45 grados. Eh, y listo. Entonces, por favor, cambiemos de diapositiva. El spade milling, que le llaman ahí en el libro, y pues muestran estas herramientas. Y esto básicamente es para hacer agujeros de 1 a 4 pulgadas, con un mejor acabado interno, se tiene un mayor control de la viruta. Y en el libro pues ponen estas tres herramientas, de las cuales a hoy funcionales solo hay una, que es esta. Eh, y esto pues esta herramienta me pareció muy chévere porque tiene este agujero que se ve aquí, es porque el refrigerante va por dentro de la herramienta y entonces, por ejemplo, si uno está haciendo un agujero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso cuando la refrigeración es externa? Si uno está haciendo un agujero bien profundo, cuando la pieza ya está bien adentro del agujero, pues el refrigerante está desenfriando la parte de arriba y ya.
pero a la larga la punta no está haciéndole nada. En cambio, en este caso, como el agujero, como la refrigeración sale aquí directamente a los insertos, acá de este lado también tiene otro agujero, está enfriando permanentemente los insertos, está refrigerando permanentemente los insertos, independiente de la profundidad del agujero. Eh, entonces, pues es este mismo, sino que pues aquí tiene insertos triangulares y aquí cuadrados. Esta es este Spade Mill, pero está dañado. Este se les dañó en un proceso que hicieron ahí. No sé si se habrán equivocado con la tasa de avance o con la velocidad o algo, pero se dañó y pues como ven está ahí vuelto nada. Eh, este no lo tenemos. Por favor, siguiente, diapositiva. El boring. Bueno, este es un proceso que para mí fue nuevo eh, y se hace con un acelador. Se llama así la herramienta acelador, que más adelante va a haber un video en el que se explica cómo se usa, pero en el acelador se ponen estas barras, ¿sí? Que esta es el equivalente a esta y esta es el equivalente a esta, ¿sí? Entonces, ¿esto qué permite hacer? Agujeros súper grandes, ¿sí? Agujeros que de, ¿de qué? De 5 pulgadas, 6 pulgadas, ¿sí? Agujeros muy, muy grandes que no hay, o sea, no hay ninguna broca de ese tamaño que permita hacer un agujero así de gigante. Eh, entonces, pues ahorita, siguiente diapositiva en este video, porque uno pensaría que eso se puede hacer también con un fresado que uno pone la máquina hacia rotar, ¿sí? Pero entonces ahí Edwin explica bien el funcionamiento del acelerador. Creo que no está escuchándose nada. Listo, espéreme, trato de compartir el sonido de la pantalla y le subo el volumen. Listo. Realmente no hay una herramienta que tenga ese diámetro, una broca. Por favor, póngale el de principio, yo creo que es mejor. Pero no se escucha. No se escucha. ¿Sigue sin escucharse? Ahorita se escuchó y luego algo le hizo ya. Algo le hizo ya. Espéreme, a ver, le voy a volver a dar play y me avisa. No, nada. Yo no escucho nada. ¿Nada? No, nada. Hoy sí me ha estado molestando este cuento. Espérese un segundito, vamos a ver. Utilizo esta herramienta que se Ahí se llama escucha. enderezador. ¿Cómo funciona? Ya tiene un piñón cremallera acá. De tal forma que cuando yo libero estos dos tornillos, por medio de este dial, con una llave tipo Allen de 5 milímetros, puedo desplazarme hacia allá o hacia acá. Sí que lo puede pausar un momento ahí. No, eso lo dijo Edwin, pero usted sígalo. Acá podemos liberar, pues este es el seguro que tiene para la cuña. Como podemos ver, el sistema de guiado es una cola de Milano. Liberamos de acá y por medio de este dial con esta llave lo que hacemos es incrementar el diámetro. Lo voy girando, como podemos ver en esta parte se empieza a desplazar el cuerpo. Si necesito reducirlo, un diámetro más pequeño, simplemente cambio esta barra, liberando este tornillo, cambio esta barra al agujero del centro. Esto me va a dar un rango de apertura máximo, o sea, podría trabajar desde un agujero mínimo de 15 milímetros hasta un agujero máximo de 120 milímetros diámetro. Eso básicamente es. ¿Para qué es este dial? Pues para que yo tenga... ¿Hasta ahí o necesita más? No, póngalo todo, por favor. La referencia de cuánto estoy avanzando. Las dimensiones me las va a dar en milímetros. Quiere decir que por cada línea que yo atraviese del dial, estoy aumentando el diámetro en 0,01. Una centésima de milímetro. Bien preciso. Entonces, ¿cómo funciona? Resulta que me voy a ubicar en esta posición, en la coordenada del agujero. Empiezo a girarlo. Este siempre va a estar en la misma posición. Pero como él ya está desplazado, va a entrar a trabajar en todo el contorno. Vale. ¿Por qué esa operación no se podría hacer por fresado normal? O sea, sí se puede, pero no se debe hacer por fresado normal. Teníamos una por acá. Porque también yo la podría hacer de la siguiente forma, ¿no?
programando para que la máquina haga esto y se empiece a desplazar así. Sí, claro. Realmente la máquina, se va a desplazar la mesa de la máquina, la herramienta siempre está en el centro y la pieza es la que va a estar desplazándose. Resulta que obviamente a pesar de ser una máquina CNC y tener un sistema de tornillo de bolas, pulseras, siempre con el tiempo van a presentar un desajuste, un descentre. Entonces va a quedar ligeramente ovalado esto, por todo el desplazamiento que hace. Estamos hablando de un ovalamiento de menos del 1 o 2%, pero de igual forma, si yo necesito ajustar un rodamiento ahí, puede ser que en este eje, en esta posición, tenga los 38 milímetros exactos, pero puede ser que si yo giro el calibrador en mi herramienta de verificación acá, tenga 37,99. Si quieres, ya quiero tenga pararlo. 38,01. Sí. Entonces, básicamente, Sí, o sea, básicamente como para cuidar que ¿cómo se llama eso? La cilindricidad del acabado del agujero. ¿Podemos cambiar, por favor, de diapositivo? El otro proceso, pues, es escariar, que se hace con los escariadores comunes que ya todos conocemos. Y está ¿sí? Que es un rimador. O sea, en inglés escariar se llama rimmer, se dice rimmer, pero esto no sé si será como un anglicismo, pero le dicen rimador, ¿sí? Y pues permite como hacer agujeros de alta precisión, como por ejemplo los pistones, las camisas de los pistones, con una remoción pues más pequeña de material. Por favor, la siguiente diapositiva hay como una información, un tip que da Edwin respecto al uso de los remadores. eso de rimado hay algo clave y es que la herramienta nunca puede girar en sentido horario, en sentido antihorario. Obviamente si estamos hablando de una herramienta en sentido horario, ¿cierto? Una herramienta derecha. ¿Por qué? Porque como nos damos cuenta, acá en esta toma podemos ver que las aristas del corte en este sentido y que el área de ataque es muy frágil, por decirlo de alguna forma. Entonces, en el momento que yo empiezo a retroceder, este borde se va a romper, se va a desportillar porque va a estar haciendo contacto todo el tiempo. Entonces, usted dice, bueno, ¿y cómo la devuelvo si no la puedo retroceder, no la puedo colocar a girar en sentido horario? Nada, simplemente usted la mantiene girando y le programa la máquina para que se devuelva. Pero con la de bonilla siempre en movimiento y el movimiento siempre horario. Sí. Si lo estoy haciendo manual, de igual forma, la voy girando y la voy sacando en simultáneo. Listo. Listo. Siguiente diapositiva, por favor. Está el proceso también de tapping. O sea, este sí no supe bien cómo traducirlo, pero es como generar roscas, ¿sí? Hacer roscas en agujeros que ya están hechos. Y pues estos son los machos que están en el libro, y estos son los tipos de machos que tenemos en el laboratorio. Entonces, pues esto se mete en un agujero que esté existente y pues genera la rosca, queda la rosca ahí dentro del agujero. Por favor, siguiente diapositiva. Están los procesos de fresado. Entonces, pues esta es una fresa aplanadora que tenemos en el laboratorio. Por favor, siguiente diapositiva. Entonces, están estos diferentes tipos de insertos. Acá están los triangulares, están los circulares. Y esto es para eliminar material en una superficie. Siguiente diapositiva, por favor. Está también esta fresa esférica, que la punta es así redonda para que cuando se hace el contorno, es decir, por ejemplo, este proceso que está haciendo acá esta fresa, pues no va a quedar con un escalón aquí así, sino va a quedar redondo, ¿sí? Va a quedar con una esquina redonda ahí. Eh, Está esta, que pues es la que están viendo aquí, y esta pues no la tenemos, pero pues lo que hace es básicamente aumentar el largo o sea, la profundidad, como el uso de la herramienta. Se puede usar más largo de la herramienta porque tiene más insertos. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, Está el chaflanado, ¿sí? Pues bueno, esta es la segunda pregunta que dice cuál es la función de un avellanador o spot mill. Eh, y pues esa, ya lo vimos, es hacer chaflanes o avellanados, ¿sí? Es básicamente lo que ya vimos hace unas diapositivas. La siguiente pregunta, por favor.
Y la tercera dice, enumere los sujetadores comunes en un CNC. Y pues este es el que tenemos en el CNC de laboratorio de manufactura. Es un sujetador neumático que sujeta pues de aquí arriba la pieza con el ajuste del cono y tiene estos dos keys que lo que hacen es permitir que la pieza, que cuando gira el husillo, rote también la pieza, ¿sí? Entonces, pues estos son los machos y la herramienta tiene las hembras en donde casa esto y pues cuando gira el husillo, pues gira toda la herramienta. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí hay un video pues, donde vemos lo que les cuento. En el momento que ya va a hacer el cambio, se acomoda para que quede la herramienta alojada ya en el magazine. Y también obviamente tiene que estar alojada aquí para que la otra exposición sea perfecta. Entonces, ¿cómo funciona? Resulta que eso tiene, para liberarlo, oprimo un botón acá para que me libere la válvula de ahí. Eso es una mordaza que entra hacia arriba. Sí. Lo oprimo acá y ya la va a liberar. ¿Dónde actúa esa válvula? Es un cuello que llega acá y la mantiene bloqueada arriba. Adicional, pues este ajuste del cono va a ser ajuste con el cono interno de acá del husillo. Y va a tener un bloqueo acá por medio de este espacio que actúa con este lado. ¿Qué botón les picha para que suelte las mordazas? Resulta que este espacio va a entrar en este lado. Sí. Y él es el que bloquea, pues porque obviamente tengo el ajuste del cono, pero si le voy a ejercer demasiada carga puede ser que se vaya a girar. Entonces acá tengo asegura la bloqueo rotación. mecánico para que la transmisión de potencia sea efectiva. Claro. Entonces, ¿cómo es el montaje? Lo posicionamos ahí, me enfrento. Cuando ya esté enfrentada, me pongo acá el botón Tool Release. Okay. Lo mantengo primero y ahí ya actúo la válvula. Ahí ya entra la señal arriba. Claro. ¿El tool release cuál es? Este botón. Ah, ok. Y este es para hacer el cambio de herramientas, si lo quiero hacer. O sea, les picha ahí el cambio de herramienta y le pone el número en la pantalla. Ok. Listo. Entonces, pues así es como funciona la sujeción en el centro mecanizado que tenemos en manufactura. Y ya siguiente pregunta, por favor. Bueno, después nos piden que pongamos los 10 tipos de herramientas para taladrado. Y bueno, pues estos ya en parte ya los vimos, entonces voy a hablarles como un poquito más de cómo funcionan estos. Entonces, por ejemplo, bueno, pues ya lo dijeron que las brocas helicoidales son las que más están en la universidad. Y estas toca tener en cuenta que se pueden dividir como en número, en letra o en fracciones, pues los diámetros. O también se pueden como clasificar dependiendo de la longitud de la máquina del tornillo, dependiendo de la longitud de trabajo y la longitud cónica. También están los taladros puntuales o centrales, que también lo que hacen es que ayudan como que la ubicación esté precisa y como que preparan como en donde se hace el agujero. Y esto se recomienda es cuando hay perforaciones profundas. Y estas son muy rígidas para poder localizar el agujero con precisión. También están las de refrigerante, que pues como ya explicaron, están como los orificios para que pueda pasar el, el refrigerante. Y estos también permiten que el punto de corte y el trabajo se enfríen mientras se lavan como las virutas. ¿Puedes hacer la siguiente, por favor? También hay unas que son de pala, que consisten en dos partes, que una es como el soporte y la otra es donde la pala pues se atornilla. Y estas herramientas sirven mucho para poder hacer agujeros de un diámetro mayor a 1 pulgada. Y esto hace que los huecos sean más precisos, ya que no hay tanta como flexión como lo hay en las helicoidales. Y pues después como que están más nombradas, pero por lo que no están tanto en la universidad, pues no nos vamos a enfocar tanto en esas. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? La pregunta número 5 es si podemos nombrar 6 tipos de herramientas para el roscado. Y bueno, la que más se usa en la universidad son machos helicoidales, que son como el de flauta espiral. Y bueno, lo importante de estas herramientas es que están hechas pues pueden ser hechas como de varios materiales, puede ser de carbono, acero, hay de distintos tamaños y distintos tipos. Normalmente son como de 0.06 pulgadas a 1 pulgada. Y el diseño de la herramienta depende del uso que se va a dar. Entonces, por ejemplo, como la de fondo,
es para chaflanado en el extremo que haya como un agujero profundo. La flauta espiral, por ejemplo, permite que el lubricante fluya en el área de corte. Y, por ejemplo, el de la forma lo que ayuda es que es como sirve como para materiales blandos como el aluminio. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y después pide que pongamos como dos herramientas como importantes para fresado. Y está el de los extremos, que normalmente tienen diámetros de 0.06 pulgadas a 3 pulgadas. Y de estos hay de muchos tipos porque sirven para contorno, para hacer ranuras para llaves o para hacer formas circulares por corte de inmersión. Y por ejemplo están los que tienen insertos intercambiables, que son los que más se usan en la universidad. Y también otro que es importante es el de fresas para planear, ya que estos ayudan para el acabado y tienen normalmente una tolerancia como de 0.001 pulgadas o 0.01 pulgadas. Daniel, Aló, aló, ¿me escuchan? Espera. Aló, aló, aló. Hola. Sí, lo escuchamos. Eh, bueno, acá dice, enumere los materiales típicos que componen las herramientas en un centro de mecanizado. Pues los que tenemos acá típicamente están las hechas de tungsteno, acero rápido y aceros de herramientas, que son básicamente los tres materiales que tenemos. Y pues ahí está esa imagen de que es una presa de planear con insertos de tungsteno. Ya. bueno, la siguiente pregunta nos dice que enumeremos las dos características utilizadas para medir la longitud de la herramienta. Entonces, bueno, aquí yo no entendí muy bien si con características se refería como a los elementos o a las funciones, entonces pues yo puse ambas. Entonces, en cuanto a los elementos que se deben emplear, pues primero tenemos que tener en cuenta una herramienta de referencia, como pues, esperen, yo solicito el control. Ya, entonces como pueden ver acá, por ejemplo, generalmente es un reloj palpador, como podemos verlo aquí, pues el que utilizan en el laboratorio de manufactura, uno marca Mitutoyo. Entonces, pues primero, pues, bueno, ese es el primer elemento, y el segundo es un punto fijo o calibrado sobre la máquina, que puede ser, por ejemplo, como se observa aquí en el laboratorio de manufactura, utilizan pues como estas superficies calibradas de metal. Esos son los dos elementos que se requieren pues para realizar la medición de la longitud de la herramienta. Entonces, ¿cómo se realiza? Primero, pues se realiza la medición por medio del reloj parpador. Después se intercambia la herramienta y se pone la herramienta que se va a emplear, y también se toma esa distancia. Luego se realiza la resta, y la resta vendría a ser pues el valor del offset pues necesario para que quede pues ya calibrado. Entonces es como el proceso para medir la longitud de la herramienta, y esos son los dos elementos, como una herramienta de referencia y pues una superficie de referencia también. Ahora, en cuanto a las funciones que se emplean en el código, vienen a ser la G43 y la G44. Entonces, por ejemplo, aquí yo realicé un ejemplo, digamos que el offset sea de 8, entonces la G43 se utiliza cuando el offset es hacia arriba, o sea, cuando la herramienta es más larga que la herramienta de referencia. Y la G44 se utiliza cuando es más corta. Entonces, por ejemplo, como podemos observar en este código, la línea de código pues N50, pues go para que arranque. G43, pues le estamos diciendo, hey, es un offset para arriba, o sea, es más larga la herramienta. Z80, pues que te vaya como a la posición en Z80, y en H05 se guarda el offset, o sea, es decir, se guarda que son esos 8 milímetros. Entonces, como tal, irías a la posición Z88. Y el G44, pues ocurre el caso contrario cuando es más corta la herramienta, entonces aquí iría a la posición Z72, o sea, se resta. También hay que tener cuidado cómo se guarda pues el offset pues en las H's, por decirlo así, porque si tú pones menos, por ejemplo, si pones -8, pues tienes que tener en cuenta que se invertiría las funciones. O sea, si aquí fuera -8, pues aquí iría G44 y aquí G43.
Siguiente, por favor. Listo. Entonces, la siguiente pregunta nos especifica que cuándo es necesario o cuándo existe la necesidad de rimar un agujero. Entonces, pues aquí lo dividí yo en dos partes, en la respuesta que nos dio como los técnicos del laboratorio de manufactura y la respuesta que encontramos después en el libro de Quesada. Entonces, en el libro de Quesada lo que nos dice es que pues el proceso de rimado es para aumentar la precisión de los agujeros que vamos a realizar. Entonces, generalmente se hace un agujero como de un poco menor diámetro al que se está especificado, y como las tolerancias son muy bajas, deben ser muy específicas, se pone pues el escareador o el rimador, y pues con eso se realiza el desbaste final para obtener pues el agujero con las tolerancias bastante precisas. Entonces pues, otra característica importante del proceso de rimado es que tiene una rata de velocidad más alta al de mandrilado, que es como el que comentamos previamente, que es el mismo alesado. Entonces también hay que tener en cuenta eso, que es como un proceso más veloz, pero pues sin embargo ya vimos previamente pues que el proceso de alesado es como más efectivo, pues cuando se requiere hacer como una corrección sobre agujeros circulares. Es importante también destacar que el rimado sí se puede emplear como en agujeros rectangulares, por ejemplo. Entonces como que el alesado pues se encuentra como limitado por esa característica, solo sirve para agujeros circulares. Y pues las respuestas que nos dieron en el laboratorio de manufactura, que cuándo podría ser necesario, por ejemplo, la primera, pues que la herramienta no da la geometría deseada. Entonces, por ejemplo, lo que les estaba comentando, si yo requiero un agujero rectangular y tengo una herramienta redonda, pues entonces lo que me dijo el técnico fue que se puede utilizar así el rimador y ir como desbastando hasta obtener la geometría, pero pues es un caso bastante rebuscado, ¿no? Pues o sea, no es de esperarse que ocurra, pero pues por ejemplo puede ser empleado para eso. Igual que en la teoría, también nos comentaron si es necesario un ajuste exacto, tolerancias muy específicas, muy bajas. Entonces, pues realizar un rectificado por medio del rimador. Y finalmente, la última que me dijeron es que cuando el diámetro de la herramienta es menor al diámetro pues, que se quiere realizar sobre la pieza. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una herramienta de 12 milímetros y requiero hacer un agujero de 16 milímetros, entonces pues puedo pues por medio del rimador ir desbastando, que es lo que ellos llaman como interpolación, ir desbastando como poco a poco hasta obtener pues el diámetro que yo requiero a partir de una herramienta pues que inicialmente no me podía producir esos diámetros. Fue la otra respuesta que me dieron pues allá en el laboratorio. Siguiente, por favor. Y por último, pues, ¿cuándo es necesario pues emplear una barra de mandrilar, que es el alesado? Solo pues yo aquí lo traduje como mandrilar, que es otro término. Entonces, pues, por ejemplo, aquí especifiqué como que allá pues en el laboratorio de manufactura lo conocen como alesado. Entonces, pues primero pues destacar que existe tanto de desbaste como de acabado. Pues ya el de desbaste es cuando se requiere como ampliar un agujero, y el acabado es ya para solo pues aumentar el acabado superficial, hacerlo como más, pues mejorarlo. Entonces pues es importante destacar eso, y pues cambia la geometría de los insertos, obviamente. Entonces, ¿cuándo es necesario ya llevarlo a cabo? Pues generalmente, esto sí en la teoría, y la respuesta que me dieron como en laboratorio de manufactura, es para ampliar agujeros ya existentes. O sea, generalmente, incluso cuando yo le dije como no, mandrilar, como que el técnico se encontró así un poco confundido y me dijo, lesar, y me dijo, no, sí, eso es ampliar un agujero. Simplemente me dijo, sí, eso es ampliar un agujero. Y yo, ok. Entonces como que generalmente se emplea para eso. Cabe destacar, pues como ya les había comentado, que está limitado porque solo sirve para agujeros circulares, pues porque es en el torno, a diferencia del rimado que pues se puede realizar en la fresa. Entonces aquí también coloqué la limitación, solo sirve para agujeros circulares, fue lo que me comentaron también allá. Y pues en cuanto a la teoría, muy parecido al rimado, la verdad, como mejorar la rectitud, acabado superficial, cuando se necesitan tolerancias muy bajas, muy específicas, que se tienen que cumplir. Y ya eso sería básicamente cuando se necesita como realizar un proceso de mandrilado o alesado. Después es importante destacar que ambos son muy parecidos, el rimado y el alesado.
Sin embargo, pues como les comenté las diferencias, como que el rimado es como, tiene una rata de velocidad más alta que el alezado, o sea, se pueden realizar más rápido los trabajos, y pues que el alezado solo sirve con geometrías, pues para agujeros con geometrías circulares. Esas serían como las diferencias, pero el proceso como tal es muy parecido, como aumentar el acabado superficial y hacer pues dimensiones muy específicas cuando se requieren pues tolerancias muy bajas. Ya, siguiente. Listo, entonces la siguiente pregunta decía, ¿qué herramienta es diseñada para fresar por picoteo materiales suaves como el aluminio? Puse las dos definiciones que aparecen en el libro, que es tap y tapping, porque no es tan fácil de entender la pregunta con el concepto que están poniendo. Entonces, cuando digo herramienta, ellos hacen la referencia a tap. Tap es justamente una herramienta con filos de corte estriados que es utilizada para realizar como roscados internos. Y tapping es golpear. Entonces hay un tipo de fresado que es fresado por picoteo, que es acercar la herramienta hasta la pieza y devolverla para liberar viruta, ¿cierto? Entonces, creo que todos lo hicimos en algún momento en el taller de laboratorio en fresa manual. La diferencia es que en CNC no se aplica el fresado por picoteo directamente, sino que se manejan velocidades y pausas que permiten que la viruta o el material que se está desgarrando salga. Entonces, ¿qué es lo importante tener en cuenta en esta pregunta? La herramienta que se va a utilizar en materiales suaves. Entonces, cuando preguntamos en el laboratorio cuáles herramientas se utilizan para fresar em, roscas internas, nos mostraron estas herramientas que estamos viendo acá. Entonces, lo primero es, las herramientas que estamos viendo a la izquierda son machos para roscas internas. Y digamos que cuando las comparamos con las sugerencias que nos da el libro del TAP, o sea, de la herramienta, que es la imagen que vemos a la derecha, podemos deducir que son justamente las mismas herramientas de las que estamos hablando. Entonces son machos para roscas internas, y cuál es la diferencia? El ángulo de salida de la viruta. Ellos tienen, como ustedes lo pueden ver en algunas partes de los hilos, unas secciones planas, pues planas no, sino como cóncavas, que permiten que cuando la herramienta va girando, la viruta comienza a salir por esas partes de la herramienta. ¿Por qué es importante y por qué son diferentes estas herramientas a las que se implementarían en aceros de alto carbono o simplemente en aceros con carbono? O sea, un 10-20, un 10-10, un 10-40, de ahí en adelante. Cualquier tipo de material no ferroso. Que las herramientas para materiales ferrosos no tienen estas salidas tan grandes. ¿Por qué? Porque ellos logran formar una viruta larga. Todos hemos visto cómo se maquina una viruta de un acero 10-20, que es el más común. Todos hemos por lo menos logrado, así sean tal vez 10 centímetros de viruta. Con un aluminio, un cobre, un latón, todos estos materiales tienden a generar como trozos de material. También son llamados virutas, eso es cierto, pero no son virutas largas que tengan una buena salida. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que son estos machos de rosca interna con la sección de salida de las virutas. Pasemos a la siguiente, por favor. No obstante, como sabíamos que TAP se refiere a una herramienta con filos de corte estriados, también existe otro proceso de generación de huecos por herramientas de corte estriado, que es la que vamos a mirar en este video que nos explica Edwin. Por favor, ¿le puedes dar play? Listo. Por ejemplo, yo necesito generar una operación acá. Yo necesito copiar este eje estriado acá.
que esto es un acople para un motor o algo así, de una caja reductora, algo así. Sí. Pero entonces no tengo cómo hacerlo porque estos filos vivos, no tengo una herramienta para hacerlo por proceso de fresado convencional o CNC porque necesito garantizar estos filos vivos. Y la herramienta que tengo, la de diámetro más pequeño va a tener 1 milímetro. O sea, como mínimo me va a dejar un radio acá de 5 décimas entre cada filo. Sí, claro. Lo puedo hacer por esta operación, pero obviamente lo tendría que hacer en material blando, como lo dice la descripción que me preguntaba, que aluminio, materiales blandos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hago es que cojo mi pieza de trabajo a la que le deseo hacer ese estriado y tomo el diámetro interno del eje que quiero copiar. Perforo con ese diámetro interno y ya tengo acá mi herramienta o mi eje que deseo copiar en un acero tipo herramienta. Un acero rápido, lo puedo afilar. Y empiezo a bajarla. Al ser un material blando el que estamos trabajando, podemos hacer como un proceso de estampado, simplemente va a bajar y va a arrastrar el material. Sí. De tal forma que esta forma que tengo acá, de tal manera que esta forma que tengo acá, me va a quedar copiada acá y me va a garantizar el acople y el engranaje perfecto. ¿Y esto genera alguna viruta o eso es como una... No, sí tiene que generar una viruta porque cómo la va a viruta? haber un arrastramiento, un desprendimiento de material. Ujú. Se utiliza muchísimo, o sea, el uso más común que yo conozco es, por ejemplo, en hexágonos. Usted tiene una pieza y necesita hacerle acá un alojamiento para... Usted tiene una rosca acá, ¿cierto? Sí. Y acá es circular, pero usted necesita meter esto y ajustarlo allá. De hecho, el caso más claro sería este. Yo necesito roscar esto allá al fondo, pero no le puedo generar una cara plana acá porque da un rodamiento. No le puedo ejercer fuerza acá con una llave porque dañaría el engranaje. Entonces, ¿cuál es la opción que tengo? Hacer un hexágono interno para meter una llave de tipo Allen. Entonces, lo que hago es que perforo igual al diámetro interno del hexágono y hago la herramienta de estampado, o sea, mi hexágono de la misma dimensión de la llave que es un cristal, y por medio de presión, una prensa o por este proceso, lo que hago es que rasgo esas partes que no quedan definidas, o sea, las puntas del hexágono. Sí. Y ya, básicamente es el proceso de... Listo, entonces nos pareció prudente mostrar los dos procesos porque ambos procesos, tanto el de los machos, el de la herramienta de los machos con filos de corte estriado, como esta que también tiene filos de corte estriado, pueden utilizar el proceso de picoteo. ¿Ya? Entonces, no son lo mismo, como Edwin le explica en el video, este no es un fresado, no obstante, manejan el mismo concepto. Entonces, era importante mostrar como las diferencias entre ambos, porque fue, digamos, que una confusión que yo tuve, y creo que cualquiera de nosotros podría tenerla, cuando hablan, pues cuando estamos leyendo el concepto en inglés de tap y tapping, que es como la frase, digamos, las palabras claves de la pregunta. Entonces vamos a la siguiente, por favor, a la siguiente diapositiva. Entonces, pues aquí simplemente es un acercamiento de la herramienta. Como ya les decía, ambas las que se mostraron tanto en la primera diapositiva como en esta son tabs, o sea, herramientas de filo de corte estriados que se utilizan para realizar roscas internas. Y pues ya entendimos cómo funciona. Entonces, listo, siguiente. Listo, entonces aquí vamos a hacer como un recuento. La pregunta es, ¿cuándo es recomendable utilizar fresado en concordancia? Entonces, primero recordar qué es el fresado en concordancia. El fresado en concordancia es cuando la fresa está girando en la misma dirección en la que la pieza está avanzando. ¿Qué es lo que está sucediendo básicamente? Estamos viendo que la pieza está siendo alada por por la fresa al mismo tiempo que por el banco, ¿sí? O sea, la prensa, ¿sí? Entonces, tenemos un movimiento que está permitiendo un avance, em, digamos que adicional. Voy, digamos que a intentar explicar, no sé si alcanzan a ver en la cámara, pero entonces tenemos esta situación. Mi material está avanzando y lo que está haciendo mi fresa, ¿sí? Es alando hacia adelante incluso cuando el material ya va a avanzar, ¿cierto? Entonces voy a tener un tipo de vibración que generalmente las fresadoras, perdón, CNC, no tienen presente, o sea, porque tienen unos tornillos adicionales de sujeción, pero
esa fuerza adicional sí va a estar presente, esa fuerza en donde se ala va a estar presente y sí va a poder generar una diferencia entre el proceso ¿de qué? De fresado. Entonces pasemos a la siguiente, por favor. ¿Ya cambió? Es que no se me ha actualizado. Ah, sí, ahí ya, gracias, perdón. Entonces, cosas importantes a resaltar en el movimiento de corte en concordancia. Tiene ventajas, que son las ventajas que voy a mencionar y por las cuales nosotros deberíamos pensar en utilizar este tipo de movimiento. Y es, hay una disminución de la componente de la fuerza de corte en la sujeción de la pieza de trabajo, como les explicaba. Yo estoy alando la pieza para que avance, entonces voy a hacer menos fuerza para que ella, digamos que sea maquinada. Pues tiene una fácil disposición de la viruta cae detrás de la fresa, ¿sí? Entonces, por ende, no tenemos interrupción y evitamos a veces que se llene el filo con viruta recogida del material. Hay menos desgaste de la herramienta y entonces incrementamos el tiempo de vida de la herramienta en un 50% y pues como ya lo había dicho anteriormente, se requiere menos potencia para usar las fresas con grandes ángulos. Entonces, esos serían los motivos por los que es recomendable utilizar el fresado en concordancia. Pero entonces vamos a hablar de las desventajas, ¿sí? Debido al alto resultado de las fuerzas de impacto cuando el diente establece contacto con la pieza, que es digamos que es una fuerza que es un poco más fuerte, vámonos por la anterior. Si están viendo ahí, es como decir que la fresa está dando un bocado mucho mayor a la pieza, ¿sí? Entonces, ese gran bocado que está dando genera obviamente una fuerza de impacto porque igual está atravesándose de manera más abrupta, lo que implica que esta operación debe tener una configuración un poco más rígida y pues que obviamente hay que buscar maneras de eliminar la reacción violenta del proceso de corte. De ahí es que les digo que las máquinas CNC tienen unos tornillos adicionales de sujeción que intentan evitar este movimiento, pero no es, digamos que no es seguro que se logre. O sea, siempre va a existir. Listo, pasemos a la siguiente, por favor. Listo, correcto. Entonces, ahora, ¿cuándo es recomendable utilizar fresado en oposición? Entonces, recordemos que el fresado en oposición es mi fresa avanza en sentido contrario, mi fresa gira, perdón, en sentido contrario al avance de la pieza, como lo estamos viendo en la imagen. Entonces, ¿qué ventajas tengo? ¿Sí? Tengo una mejor terminación en la superficie y el proceso de corte es suave, siempre y cuando digamos que los filos de la herramienta estén bien, es decir, no sea una herramienta desgastada. ¿Por qué entonces tenemos que el proceso de corte es mucho más sencillo? Porque ya no estoy chocando directamente contra la pieza, sino que ya tengo un camino hecho que me permite deslizar como si fuese no sé, como un trozo de mantequilla, no sé si se lo imaginan, el proceso de corte, entonces es mucho más sencillo hacer el fresado en oposición. No obstante, hay desventajas. Como ya había mencionado, que algunas de las ventajas del movimiento en concordancia son, no sé, menos desgaste, pues tenemos entonces que las desventajas en oposición son que los dientes de la fresa tienen la tendencia a realizar pequeñas vibraciones, el diente individualmente, no todo el montaje, que es muy importante tenerlo presente. Una cosa es tener de pronto una vibración, un movimiento en el montaje completo y otra en el diente. ¿Qué implica que el movimiento sea en el diente? Que posiblemente voy a tener defectos en la superficie, pero esto se debe única y exclusivamente a si la pieza tiene los filos desgastados. La pieza de trabajo tiene tendencia a levantarse. De este modo, pues obviamente es importante que haya una mayor sujeción de la pieza de trabajo, que esto no pasaba en concordancia. Nosotros no tenemos que sujetar tan fuerte la pieza. Y pues tiende obviamente a aumentar la fuerza para levantar la pieza de trabajo, que era algo que obviamente no pasaba en concordancia. Pero entonces, ¿cuándo es recomendado utilizar concordancia y cuándo es recomendado utilizar oposición? Entonces aquí va la respuesta completa.
Cuando estamos en un centro mecanizado o en un taller en donde yo tengo que producir cierta cantidad de piezas por hora sin importar el desgaste de la herramienta, yo utilizo ambos. Y esa es una respuesta dada por Ramiro. ¿Por qué? Porque él dice, yo estoy maquinando, pues estoy fresando de adelante para atrás. Entonces voy a volver a poner la cámara y les explico. Tengo mi pieza, ¿cierto? Entonces, si yo tengo mi fresa que está girando, voy y vuelvo también fresando. Entonces tengo tanto concordancia como oposición. ¿Sí ven? No me estoy deteniendo a pensar que voy, salgo, regreso, porque si se dan cuenta voy a tener el doble del tiempo en el proceso de fresado. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un límite de tiempo de piezas, cuando tengo que maquinar 100, 200, 300 piezas, el técnico lo que va a hacer es, no se va a poner a pensar en cuál va a ser digamos que el acabado de las pasadas que están, digamos que desbastando, sino que solamente va a querer realizar el desbaste. Si quieres, pasemos a la siguiente diapositiva. Mientras que lo que sí es cierto y que siempre se debe tener presente es que la última pasada que se haga de cualquier pieza que se esté realizando en fresado, se va a realizar en oposición, y es algo que sí hay que tener presente. Se está ahorrando tiempo, obviamente, pero la última pasada sí va a requerir un poco más de tiempo y atención y siempre se va a hacer en oposición. Ahora bien, si yo tengo un proyecto personal, yo amo la herramienta y la quiero cuidar, ¿cuál es el beneficio y cuándo debería utilizar concordancia? Eso, cuando quiero disminuir incluso el tiempo, bueno, aumentar el tiempo de vida de mi herramienta o disminuir el desgaste, ¿sí? Entonces yo utilizaría concordancia. De acuerdo a la exigencia que tenga en mi laboratorio, voy a evaluar cuál de las dos maneras de fresado voy a utilizar. No sé si está claro, pero si tienen dudas, entonces al final les aclaro esta parte. Listo. Qué pena, les paro de compartir un segundito, pero es que cuando le pongo el sonido crea un feedback, entonces me toca volver a compartir. Bueno, entonces la pregunta 14 nos dice, liste las ventajas de utilizar refrigerante durante una operación de maquinado. Pues esto ya lo mencionamos varias veces y lo hemos hablado pues en el laboratorio de esta tarde y lo discutimos mucho con los técnicos, pero pues en general parte de lo que dice el libro es reduce la fricción entre entre la parte y la herramienta y en consecuencia lo que se está ganando es extender la vida útil de la herramienta y además previene que pues, la pieza al calentarse pierda propiedades y pues en general como dañar esos tratamientos térmicos que se le han hecho a la pieza o algo por el estilo por sobrecalentarla. Eh, Se mejora el acabado superficial, sobre todo en materiales blandos como lo habíamos hablado porque al mantenerlo frío estamos tratando de retirar la viruta lo más rápido posible y no dejar que se acumule en la herramienta, posiblemente dañándola, o que cree problemas de desprendimiento de viruta donde pues pedazos de viruta recalentada van a caer sobre la superficie de la pieza y van a terminar siendo pedazos muy abrasivos y muy difíciles de quitar después. Y pues la parte de la refrigeración interna es muy importante porque pues de nuevo permite enfriar la pieza y hacerlo en proceso continuo, enfriar la herramienta y hacerlo en proceso continuo sin tener que sacarla para poder exponerla al refrigerante. Pero cabe aclarar que pues lo que los técnicos nos dijeron que esto no está disponible en el laboratorio, que realmente hay que instalarlo pues en el usillo, pero que en este instante solo se tiene la bomba y la manguera pues que apuntan a la punta de la herramienta, pero pues en últimas, cuando ya es un trabajo muy profundo, no va a lograr llegar hasta donde queremos que llegue. La siguiente pregunta, la 15, nos dice, identifique la forma, el tipo, el tamaño del círculo inscrito, grosor y radio de punta para un inserto de la denominación DNMG 543. ¿Qué es este tema de la denominación? En el libro, Quesada nos muestra un sistema de denominación para los insertos de carburo
que está acá. Entonces tiene 4 letras y 3 números. Entonces la primera letra corresponde a la forma o la geometría del inserto. La segunda letra corresponde a algo que se llama el ángulo de alivio. Ya más adelante les muestro cuál es el cuento del ángulo de alivio. La siguiente tiene que ver con las tolerancias dimensionales del círculo inscrito del inserto. Y la siguiente, que no siempre se usa, es como una característica, un tipo del inserto. En este caso, pues G siempre significa, como dice ahí, con un hueco y un rompeviruta. Y los 3 números corresponden, el primero al tamaño del círculo inscrito, el segundo al grosor del inserto y el tercero al radio de la esquina. Entonces aquí más adelante tenemos este diagrama donde el círculo inscrito es el círculo más grande que cabe dentro del inserto. El radio de la esquina, que le llaman TRN o TNR o Tool Nose Radius, es este radio que se arma aquí en la esquina del inserto. Y pues el grosor sería, si lo viéramos en vez de así de frente, si lo viéramos lateral, pues cuál es el grosor del inserto. Entonces, devolviéndonos aquí a la pregunta, pues entonces este es un inserto que tiene una forma de diamante con 55 grados aquí en esta punta. Tiene pues de tipo, aquí el tipo G, que nos dice que es con hueco y rompeviruta. Tiene un círculo inscrito de 5/8 de pulgada de diámetro y tiene 1/8 de pulgada de grosor, con un radio en la nariz de 3/64 de pulgada. Pues este es como lo que hemos lidiado toda la carrera, de lo confuso que son las unidades del sistema métrico y estas ganas de romper todo en octavos y 16avos. Entonces, pues la última pregunta que tenemos en el taller es: ¿qué efecto tiene el ángulo de la punta del inserto, este Tool Nose Radius, en el maquinado? Entonces, pues puede afectar el acabado superficial. Un radio muy pequeño podría disminuir la fuerza de la herramienta, porque pues estamos concentrando mucha fuerza en un sitio muy pequeño. Lo que nos dijeron los técnicos es que pues tenemos unos parámetros de corte de avance y de giro de lucillo pues esperados por manual del fabricante, pero pues que este radio puede cambiar eso como está esperado y toca hacer modificaciones ya experimentando en la máquina. Y una precisión que hace Quesada es que en general los radios de un 32avo de pulgada o mayores resultan en mejores acabados superficiales y terminan extendiendo la vida de la herramienta, precisamente porque no le estamos clavando tanta fuerza en una puntica tan pequeña. Entonces, pues la última parte de este taller nos pedía que mostráramos una operación. Esta operación ya la vimos en el laboratorio de hoy, que es una operación de fresado de cara. Entonces, pues por si algo aquí, repito el video. Bueno, entonces ahí podemos ver que esa es una operación de lo que llamamos fresado de cara o planeado, donde la idea es que se maquina una superficie para que quede completamente perpendicular al eje del lucillo. Entonces, que quede completamente plana si la comparamos con el eje vertical del lucillo. Y pues la herramienta que utilizamos en el laboratorio es esta fresa que tenemos aquí en la imagen a la derecha, que es una fresa con 5 insertos de carburo. Y aquí se explica bien el tema del ángulo de alivio, donde si apoyáramos la fresa completamente contra la pieza que queremos planear, asumiendo que ya estuviera planeada, digamos, en esta, voy a poner un segundito el puntero, en esta esquinita aquí, vamos a ver que si fuera un ángulo de alivio 0, entonces todo este borde en contacto con la pieza. Y dependiendo de cuál sea la diferencia entre estos dos, pues ahí vamos a tener ángulos de alivio más altos.
Entonces, pues tratando de denominar esta pieza un poco como lo dice Quesada, pues entonces es una fresa de 63 milímetros de diámetro efectivo con 5 insertos de carburo de tungsteno. Aquí encuentran la referencia, es marca Corloy y tiene una geometría entre trigón y cuadrado. El trigón es una especie de triángulo, pero que por cada lado tiene realmente dos lados porque tiene una puntica como en la mitad, pero esa punta no es efectiva para cortar, sino como una especie de escalón entre ambas puntas de corte. Tiene un ángulo de alivio de 0, tiene rompeviruta, tiene un diámetro del círculo inscrito de 10 milímetros, que realmente no se ajusta muy bien a ninguna pues de las opciones de denominación que da Quesada en unidades imperiales. Tiene un grosor de 5.5 milímetros o 0.216 pulgadas. Está cerca a una de las denominaciones de Quesada, pero tampoco da perfecto. Y el radio en la punta de la herramienta es de 0.8 milímetros o 0.047 pulgadas, que en este caso sí sea cerca a lo que dan en Imperial. Entonces la designación sería pues SW, dependiendo de si queremos nombrarlo trigón o si queremos nombrarlo cuadrado. eh, N por lo que hemos visto aquí en el caso del ángulo de alivio, donde tenemos N igual a 0 grados. Esta parte de M donde vemos las tolerancias, pues desgraciadamente el fabricante no nos las dio. Entonces, pues aquí por eso tengo este signo de interrogación, porque realmente no sé cuál es la denominación. Y pues el G para marcar el rompeviruta. Y pues el 343 corresponderá con los números más que más se acoplan con el sistema imperial que da Quesada en el libro de referencia, para la parte del diámetro del círculo inscrito, el grosor del inserto y el radio de la nariz de la herramienta. Y bueno, eso es todo. Les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. Si tienen alguna pregunta, pues aquí estamos para responderla. Y aquí les ponemos los nombres y los códigos para que puedan llenar la encuesta. Si necesitan el formato de la encuesta, también lo podemos enviar por el chat.